Vamos a continuar con nuestro tema de semiconductores, en concreto de los diodos. Ya hemos visto unos circuitos, ¿dónde está? Circuitos sencillos realmente, o sea, se pueden hacer circuitos más complejos con diodos, sí, pero no los vamos a ver, porque no los necesitamos y están apenas comenzando. Entonces, aquí tenemos este circuito y aquí hay que poner mucha atención. Observen cómo está conectado el diodo. Recuerden, eso es sumamente importante. Hay dos formas de conectar el diodo. En palabras sencillas, el modo bien y la otra el modo mal. En una palabra más técnica es polarizado directamente e polarizado inversamente. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Cuando nosotros decimos está polarizado directamente, es decir, está conectado bien el diodo. Eso después puede cambiar. Ahorita les voy a decir por qué. La otra, cuando decimos que un diodo está polarizado inversamente, en otras palabras podemos decir pues está mal conectado. Aquí lo veíamos la vez pasada. Polarización inversa. Cuando está polarizado inversamente no hay corriente. Pero aguas, estamos hablando del diodo básico. Cuando está polarizado directamente hay corriente, es decir, es como el modo bien y el modo mal. En resumen, en el modo bien va a funcionar, va a pasar corriente, y en el modo mal, que no está tan mal, no hay corriente, que es polarización inversa. Entonces, siempre hay que analizar este punto. ¿Cómo identificamos que esté polarizado directamente? Bueno, simplemente tenemos que ver que el lado positivo de la pila está conectado al lado positivo del diodo y la parte negativa de la pila está conectado al lado negativo del diodo. De esa forma nos damos cuenta que es polarización directa. Es el más con el más, el menos con el menos. Cuando es inversa, pues está funcionando al revés, está conectado al revés. La parte positiva de la pila va conectada a la parte negativa del diodo y el negativo de la pila va al positivo del diodo. Eso es polarización inversa. Entonces, cuando un diodo genérico, básico, se conecta en polarización directa, como aquí, va a funcionar. Tenemos que hacer los cálculos, pasa corriente, todo este rollo. Pero vamos a ver en este circuito, aquí la pregunta es, ¿cuál es la corriente que pasa en la resistencia? Estamos viendo este circuito. ¿Qué pasa en este circuito? Díganme, ¿cuál es el voltaje de la resistencia? ¿Es cero o no tiene voltaje? ¿Por qué? Porque el diodo está conectado al revés. Ya sabemos que cuando está conectado al revés no hay corriente. Acuérdense que cuando se conecta inversamente se comporta como si fuera un circuito abierto, un interruptor abierto. Por lo tanto, no hay voltaje en la resistencia. Aparentemente sí, o pareciera, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, esto como que pareciera. Pero al ver esto, vemos que el lado positivo de la pila, acuérdense que para identificarlo, bueno, nos dan el signo de más, pero además la parte más larga es el indicativo del positivo. Entonces, el lado positivo de la pila viene y se conecta al lado negativo del diodo. Al ver esto, instantáneamente no hay voltaje. Si físicamente esto lo vemos y por X razón, vamos a decir, no sé, hay un aparato que está fallando y verificamos el voltaje aquí y vemos que hay un diodo antes y está conectado de esta manera y hay voltaje aquí, significa que este diodo no sirve. ¿Por qué? Porque está conduciendo, entonces no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces aquí está. Observamos al diodo y nos damos cuenta que está polarizado inversamente. La teoría nos dice que este tipo de conexión, el diodo es como si se abriera el circuito. Por ende significa que no conduce, por lo tanto el voltaje en la resistencia es cero. Así de simple. Entonces hay que poner mucha atención en ese tipo de conexiones. Es la más sencilla, pero es la más fácil en la que pueden caer. Entonces esta sería como la siguiente forma que nos faltaba ver. Es sumamente sencilla, dado que si está conectado inversamente no hay voltaje. Se acabó. Estamos con un diodo rectificador, con un diodo genérico, así se llaman. Entonces sucede esto. Posteriormente vamos a conocer a otro diodo que funciona al revés. Entonces tengan en cuenta esto. Y el decir que está conectado mal es relativo, porque eso también es una aplicación que tiene el diodo, que se conecte al revés para que haga otras cosas. Ahorita es un poco extraño pero ¿cómo? ¿De qué me sirve que esté conectado al revés? Ya lo verán después. Bien, ya hemos visto varios circuitos en serie. Bueno, son tan sencillos. Vamos a ver qué pasa en paralelo.
En resumen, pasa exactamente lo mismo. Vamos a observar nuestro circuito. Vemos que, bueno, tenemos la pila, tenemos una resistencia. De ahí nos encontramos con dos diodos que están conectados en paralelo. Esto es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí paralelo, y si hacemos el paralelo de esto, vemos que queda en serie. Perfecto. Segundo punto. Aquí en este caso nos marca una letra que dice SI. Esto significa silicio. Es ok. Entonces la caída de tensión es de 0.7. Entonces hay que tener en cuenta eso. 0.7. Están en paralelo. Ambos son diodos. Ok, son igualitos. Muy bien. Tenemos una resistencia acá y tenemos la pila. Vamos a ver qué dice la pregunta. Determinar el voltaje de salida, la corriente en la resistencia, la corriente en los diodos. Veo quiénes, bueno, prácticamente nos están pidiendo el voltaje aquí. Entonces, vamos a resolver esto. Está bastante sencillo. Ahorita puede parecer raro y decir, pero ¿cómo voy a hacer eso? Voy a poner por aquí el circuito. Tenemos una pila, tenemos aquí una resistencia. Y aquí bajan dos diodos. ¿Cómo que? Pues de marcar que este es positivo, que este es negativo, que aquí es el positivo de BO, el negativo de BO. Listo, aquí a ver, antes de que se me pase, esto casi ya no se enseña, ni se menciona, porque en ocasiones se toma por default. En un diagrama esquemático, todo componente tiene una letra. Es representado por una letra. En este caso, la resistencia es con R, el diodo es con D, y se empiezan a enumerar. En este caso, como hay dos diodos, sí necesito identificar diodo 1 y diodo 2. Como solo hay una resistencia, no afecta si le pongo el 1 o no, porque solo hay una. Si hubiera más, sí. Entonces yo aquí 1. Y la batería, pues B mayúscula, BAT, normalmente se pone. O BS. BS significa voltage source, voltaje de fuente. Entonces se tienen que ir aprendiendo las letritas. Eso es conforme vayan viendo más esquemáticos. Hay más, obviamente que sí. El capacitor es una C. La bobina es L. Esa no concuerda con nada, porque como es en inglés, bobina es coil. Pues, entonces vendría siendo una C, pero ya la C está ocupado por el capacitor y lo manejan como L. ¿Por qué? Ahí sí no sé. Fíjense que ese nunca lo había pensado. Pero bueno, regresando a esto. Me están pidiendo la corriente. Creo que ya me acuerdo. Ajá, la corriente en la resistencia, las corrientes en los diodos, que voy a poner X porque pues, puede ser cualquiera, y el voltaje de salida. Ok, listo. Por lo que hemos visto y por lo que ya sabemos con respecto a cómo funciona un circuito paralelo, cómo funciona un circuito serie y cómo funciona un diodo, ¿cuál es el voltaje BO? Ya les dije, el diodo tiene ya un comportamiento por default. Yo se los expliqué la vez pasada. Sí, son de silicio, es de 0.7. Entonces, ¿cuál es el voltaje BO? ¿Cómo está con respecto al diodo? La respuesta está en la teoría y en sus narices también. De nuevo, responden a la pregunta, el BO, el voltaje BO, ¿cómo está con respecto al diodo? Ok, en paralelo. ¿Qué dijeron que pasa con el voltaje? Es el mismo. Entonces BO, ¿cuánto vale? Efectivamente es 0.7 volts. Pero les estoy diciendo, ¿cómo está BO con respecto al diodo? Está en paralelo. Sí. ¿Qué pasa en paralelo? El voltaje es el mismo en todos lados. Ah, entonces si es el mismo aquí, es el mismo aquí, pues es el mismo acá. Pues les dije, automáticamente saben o ven que esto es 0.7 volts. El diodo, por su propia constitución interna, dice, pues por mí solamente van a pasar 7 volts y haz lo que quieras. En fin, ese es un comportamiento que tiene el diodo y en general los semiconductores. Ellos se van a ajustar solitos. Entonces no importa si yo acá tengo 10, o tengo 100 o tengo 1.000.000. En el diodo van a caer 0.7 y fin. Ya. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Pues estamos analizando aquí la cuestión de circuitos. Pero ya vimos que automáticamente sabemos que si estamos midiendo, porque esto prácticamente es una medición, en paralelo al diodo nos tiene que dar este voltaje. En fin, si físicamente lo medimos y nos da otra cosa, el diodo nos sirve. Ya. O sea, el diodo es bien fácil. Es lo mismo, conduce o no conduce, sirve o no sirve. Ya. No hay que complicarnos. Y esto viene de la teoría. Estamos midiendo en paralelo al diodo y por lo tanto, pues, en él tienen que caer 0.7.
pero en el diodo por default tenemos su voltaje, ya no tenemos que hacer nada. Ahora, su corriente sí va a variar, obviamente, porque va a depender de la resistencia que tenga a un lado, y pues la corriente de la resistencia pues, también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el voltaje ahora en la resistencia. Entonces, el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia más, aquí viene otra pregunta, ¿voltaje en dónde? Si ya vimos que los diodos están en paralelo, entonces y ambos son iguales, por lo tanto va a quedar en punto 7 aquí. Entonces yo ya no necesito colocar otro diodo, es decir, diodo 1 más voltaje en diodo 2, esto estaría mal. Y esto ya no es paralelo, esto ya es serie, porque ahí estás diciendo que los voltajes se van a sumar, y no es cierto, están en paralelo, son los mismos. Es que no importa si tú quieres decirle diodo 1 o diodo 2, es simplemente voltaje en el diodo. Pues bien, despejamos. Voltaje en resistencia es igual a voltaje en total menos el voltaje en el diodo. Ya por ahí me decían, es 9.6. Pues ese voltaje sí, pero en la resistencia. No, es 9.3, que digo. Porque sería 10 menos 0.7. Ahí está. Que sería 10 menos 0.7. Ahí está. Ahora sí, este es el voltaje en la resistencia. Y la resistencia sí me la dieron. Es de 0.33 kilos. Vamos a ponerlo por aquí. 0.33 kilos. ¿Cuánto serían ohms? Correcto, 330 ohms. Entonces, como yo no lo quiero manejar en kilos, quiero mejor manejarlo en ohms. ¿Qué nos falta? A ver. Ahora sí, la corriente en la resistencia va a ser igual al voltaje en la resistencia entre la resistencia. Entonces 9.3, por ahí vayan sacando la calculadora, volts entre 330 ohms. Ahí está, 28.18 miliamperes. Entonces, esto es la corriente en la resistencia. Al ser un circuito mixto, bueno, primer punto, aquí van 28 miliamperes. Aquí van en friega los electrones para allá. Entonces, aquí viene otra siguiente cuestión. Al estar en paralelo, sabemos que el voltaje es el mismo, sí, pero la corriente se divide. Dices, chin, y ahora, súper fácil. Imaginen que los diodos fueran una resistencia y son iguales. ¿Cuál es la resistencia interna? No tengo idea, pero como yo sé que se comportan igual, es como si fuera la misma resistencia. Entonces automáticamente sé que al llegar a este nodo, voy a acercarlo más, al llegar a este nodo, sabemos entonces que esta corriente que viene aquí, que es la corriente de la resistencia también, una parte baja y entra aquí, y la otra llega acá y entra aquí. Entonces al ser las mismas, estamos tomando que la corriente de la resistencia se acaba de dividir en dos. ¿Por qué? Porque tenemos dos diodos. Si hubiera más, pues se va repartiendo en todos los demás. Entonces, automáticamente, con esto sabemos que la corriente en los diodos, pues sería, si lo vemos desde el punto de vista de álgebra, bueno, es la corriente de la resistencia entre 2, porque es lo mismo, a la mitad de 28 es 14.09. Ya se dieron cuenta que con puro análisis de que es serie paralelo, sacamos las corrientes y los voltajes de miliamperes. Esto pasa en cada diodo. ¿Se dan cuenta? Cálculos realmente fueron pocos, pero ¿cuál es la cuestión? Que hay que analizar mucho qué está pasando. Ya quedó y de hecho aquí explico exactamente lo mismo. El VO automáticamente es 0.7, aquí lo explico, está en paralelo con los diodos. Sacamos la corriente en la resistencia, están los 28.18, miren, aquí está 28.18 entre 2, 14.09, y listo. Tenemos dos casos. Y si se acuerdan, yo les había dicho que esto se trata mucho de pensar, y tenemos dos casos. Y esto es pura teoría. Este sería uno. Aquí, si nos damos cuenta, bueno, aquí, ¿se acuerdan que les decía de la cuestión de los nodos? Aquí ya no pongo nodo porque no hay un cable más. Entonces acuérdense que se pone un nodo cuando son a partir de 3 conexiones. Puede haber más. A ver, tenemos este caso y tendríamos este otro. A ver, listo. Ahí tenemos dos circuitos, ¿no? Este es el 1 y aquí está el 2. A darle un nombre. Bien. ¿Qué pasa con el primero? A ver, vamos a observar. Pregunta, ¿cuál sería el voltaje en los diodos? Y yo aquí les vuelvo a poner,
teníamos hace un rato. Veo de cuánto sería el voltaje. Vamos a ver qué está pasando con cada uno. Para empezar, tenemos la pila, ¿no? Ok, este diodo está que polarizado como ha polarizado directamente, por lo tanto positivo y negativo. ¿Qué le pasó? Está polarizado inversamente, por lo tanto este diodo es como si ni siquiera existiera. ¿Por qué? Porque está abierto, está conectado de una forma en que él por dentro dice pues yo me abro. Entonces si checamos el voltaje, seguimos y como vemos, porque este está abierto y este está cerrado, él sí está haciendo su chamba. Él dice pues por aquí no pasa nadie, fin de la historia. Entonces el voltaje en VO pues sería 0.7, es correcto. Ya bueno, el resto ya lo sabemos, ¿no? Restarle el voltaje y nos va a dar y vamos a obtener la resistencia, que diga la corriente y el voltaje en la resistencia. Entonces hay que siempre estar observando los diodos. Esto nos puede generar unas malas pasadas si no lo estamos analizando bien. Entonces en polarización directa y polarización inversa, ¿esto es posible? Sí, es muy normal, de hecho. Entonces el 0.7 sí, porque este está abierto y este está cerrado, entonces el voltaje es este. Muy bien, bien. Entonces vamos al otro. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Ambos están abiertos. ¿Por qué? Porque están polarizados inversamente. Aquí está el positivo y aquí está el negativo del diodo, pero es el positivo de la pila. Por lo tanto, como que los diodos estuvieran apagados, ¿no? Es decir, por mí no va a pasar nadie, como si estuvieran al aire. Ya, listo. Entonces siempre hay que estar observando cómo están los diodos y cómo está con respecto a la pila. Tenemos este circuito y así como está dibujado, sin ver, bueno, solamente viendo esta parte, aquí vemos un divisor de tensión de entrada, ¿no? Entonces eso ya nos facilita. Si regresamos a la parte de divisor de tensión que está por acá, aquí está, estamos viendo esta forma, es esto, es ok, se me facilita más, pues si hay una fórmula y me va a dar este resultado enseguida, ¿no? Aquí está, voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada por la resistencia de abajo, aguas, porque se van a encontrar con que luego la de abajo la nombran como R1. Yo siempre les digo la resistencia de abajo entre la suma de las dos o la resistencia que estén buscando entre la suma de todas las demás. ¿Es ok? Vamos a resolver la primera parte. Ahorita sin moverle en nada al diseño. Entonces vamos a copiar. Entonces está bastante sencillo. Bueno, tenemos acá el voltaje de entrada que son 12 volts. Tenemos una resistencia de 30 kilos. Tenemos una de 10 kilos. Perfecto, eso es todo lo que necesitamos. Bien, veo, ¿quién va a ser veo? Veo está aquí. Es ok. Si tengo este voltaje voy a poder conocer de acá. Perfecto. Entonces vamos a tomarlo así. Entonces el voltaje de entrada de cuánto es? Es de 12. Perfecto. La resistencia 12 es de 10 kilos. La 1 es de 30. Por ahí vayan sacando la cuenta. Que esto nos da 3 volts. Perfecto. Entonces tenemos 3 volts aquí. Entonces acabamos de reducir el circuito a que aquí hay 3 volts. Entonces ¿qué pasa? Dibujando nada más esa parte, tenemos el diodo, baja la resistencia y sabemos que aquí hay 3 volts. Entonces ¿qué nos falta? Bueno, de hecho ni siquiera me acuerdo que pedí el problema. Bueno, está pidiendo todo, pero ahorita no me interesa todo. Ya me interesa nada más esto. Acá está. Bien, entonces ¿qué sería? Vamos a sacar el voltaje y la corriente en la resistencia. ¿Cuánto cae en el diodo? Cae 0.7, entonces voltaje total es igual al voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. Voltaje en la resistencia va a ser igual a 3 menos 0.7 volts. Esto me va a dar 2.3. Es el voltaje en la resistencia. Y pues ya simplemente la corriente en la resistencia es el voltaje 2.3 entre la resistencia, no me acuerdo cuánto era, 5 kilos. ¿Cuánto da esto? 460 microamperes. Ahí está. Ya tenemos el voltaje y la corriente en la resistencia. Vamos a redibujar este circuito. Aquí hay una resistencia que es la... Ahí está. El de aquí es el mismo que el de acá. Aquí está 1, 2. Aquí está el punto de divisor de tensión. Como tal, este circuito que siempre hemos hecho es un divisor de tensión. Siempre. El voltaje en R2 son 3 volts.
¿Por qué? Está en paralelo, 9 volts, ahí está. Y lo mismo para corriente de resistencia 1, voltaje en 1 entre resistencia en 1. Vamos a poner así mejor. Ya esto ya es talacha, así se le conoce. ¿Cómo se resuelve? A ver, observen, a ver qué me está pidiendo. Determina la corriente en las resistencias, acá y acá. Ok, la conexión, o sea, se ve raro o no se ve como usual, pero está en paralelo. Observen este cable que baja aquí y llega acá, y el otro lado está a este extremo. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1 está en paralelo con el diodo 2. Entonces, para sacar la corriente, pues ya tienes todos los datos, ya tienes la resistencia y ya tienes su voltaje. No hemos sacado ni una cuenta, listo, ya ahí es corriente es igual a voltaje entre resistencia, fin, ya la tenemos. Siguiente, aquí sí hay que observar esto. Tenemos 20 volts. ¿Cuál es el voltaje en resistencia 2? De nuevo, ¿cuál es el voltaje en resistencia 2? Esto está en serie. Esto, al estar en paralelo con este diodo, al mismo tiempo es como si no estuviera, porque no nos interesa. ¿Por qué? Porque hacemos que el voltaje se va a ajustar a punto 7 y fin. Entonces decimos, hay punto 7, está en serie con punto 7, ok, es un 1,4, correcto. Por lo tanto, el resto de voltaje se queda acá. Y como ya sé que es 20, bueno, le resto el 1,4 y fin, ya tengo el voltaje aquí. Aquí, si tuviéramos otro diodo en paralelo, se ajusta entonces el voltaje automáticamente a punto 7, pero no hay nada. Y aparte sería mal, le vas a quemar todo. Entonces, todo el voltaje que no está aquí, pues está acá. Así de simple. Con esto terminamos de ver el tema de diodo genérico. Esto es diodo genérico.